Saludos amigos, muy bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de ayuda a la Iglesia necesitada. Hoy en Perseguidos pero no olvidados, Egipto cuenta con la mayor comunidad de cristianos coptos del mundo. La hermana Expedita Pérez nos cuenta cómo viven su fe en uno de los países con más población musulmana. Además recordamos a los mártires de Tibirine, beatificados el pasado diciembre. Celebraremos el Día del Seminario junto con seminaristas y sacerdotes de todo el mundo. Muy bienvenidos amigos al programa Perseguidos pero no olvidados de ayuda a la Iglesia necesitada. Arrancamos como siempre estos próximos 40 minutos en primer lugar con un resumen de todas aquellas noticias que nadie les cuenta sobre la persecución que sufren los cristianos en todo el mundo. Y en este caso, en esta semana, no solamente los cristianos, también nuestros hermanos musulmanes. ¿Cuánto es necesaria una defensa de la libertad religiosa en el mundo? Bueno, comenzamos con nuestra compañera Blanca Ruiz Antón, que nos trae estas noticias. Hola Raquel, ante el atentado terrorista contra 2 mezquitas en Nueva Zelanda, el Papa Francisco ha reafirmado su cercanía con los familiares de las 50 víctimas. En estos días, al dolor por las guerras y los conflictos que no cesan de afligir a la humanidad, se ha sumado el dolor por las víctimas del horrible atentado contra 2 mezquitas en Christchurch, en Nueva Zelanda. Rezo por los muertos y heridos y por sus familias. Permanezco cercano a nuestros hermanos musulmanes y a toda esa comunidad y renuevo la invitación a unirse con la oración y los gestos de paz para contrastar el odio y la violencia. Durante el encuentro del Papa Francisco con el presidente de la República de Sudán del Sur, el Papa manifestó su deseo de visitar este país que logró la independencia en el año 2011 y que está afectado por una grave crisis humanitaria y una sangrienta guerra civil. El próximo jueves 21 de marzo tendrá lugar la iniciativa Caridad hasta el Martirio, promovida por la Diócesis de Roma y la Comunidad de San Egidio. Se trata de una marcha que comenzará en el Coliseo, en la que se rezará el rosario y las letanías de los mártires, hasta llegar hasta la Basílica de San Bartolomé de Roma, donde tendrá lugar una vigilia de oración. Una delegación de ayuda a la Iglesia necesitada de Italia ha visitado Venezuela, en donde constataron la grave crisis que afronta el país. Según informaron, el salario mínimo es de poco más de $5 al mes, que es el precio de una docena de huevos. Durante su estancia estuvieron alojados en el seminario de La Guajira, en donde sufrieron más de 100 horas sin electricidad y con una cantidad mínima de agua racionada. De hecho, el cardenal Baltasar Porras, administrador apostólico de Caracas, aseguró que sufren una situación igual de crítica que Siria, pero sin guerra. Como saben, el pasado 15 de marzo se cumplieron 8 años del inicio de la guerra en Siria, una guerra que ha costado la vida a casi 500.000 de personas y unas 100.000 continúan todavía hoy desaparecidas. También ha dejado más de 2 millones de heridos y mutilados, además de los 6 millones de sirios que se han visto obligados a huir de su país para salvar la vida. En este vídeo se lo contamos. Hace mucho que la guerra siria no ocupa ni las portadas ni los titulares, pese a que la violencia en el país no cesa. Los más recientes coletazos del conflicto se están desarrollando en el enclave de Baguz, donde queda el último reducto del Estado Islámico. La batalla, que ha provocado casi 20.000 desplazados en pocas semanas, muchos familiares de los yihadistas, ha desvelado nuevos horrores de una guerra que entra ya en su 9º año. Horrores como la esclavitud a la que han sido sometidas miles de mujeres y niñas, en su mayoría yazidíes, por parte de los terroristas. Muchas han sido liberadas y están ya en casa. Miles siguen desaparecidas.
Los 8 años de la guerra siria han costado la vida a cerca de 500.000 de personas, mientras que casi 100.000 continúan desaparecidas. Por el camino han quedado además más de 2 millones de heridos y mutilados. A estas cifras se añaden los más de 6 millones de sirios que han huido de su país para salvar la vida y los 4 millones de niños sirios que desconocen lo que es vivir en paz. Detrás de cada uno de estos números hay una tragedia humana que organizaciones como Cáritas o Ayuda a la Iglesia Necesitada han intentado aliviar en estos 8 años. Precisamente el Papa se sumó en diciembre a una campaña de esta Fundación Pontificia para pedir la paz en Siria, un país donde los cristianos, además de sufrir la guerra, también han sido objeto de persecución. Preghiamo e aiutiamo i cristiani a rimanere in Siria e in Medio Oriente come testimoni di misericordia, di perdono e di riconciliazione. Y aunque varias ciudades sirias han recuperado la normalidad, todavía las potencias internacionales siguen desarrollando una tercera guerra mundial por partes en un país agotado por la contienda, donde casi el 80% de su población subsiste en el umbral de la pobreza. Son perseguidos porque a esta sociedad le dicen la verdad y anuncian a Jesucristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa todavía no está garantizada. ¿Cuánto necesitamos la libertad religiosa en el mundo para todos los credos, en todos los países? Ayuda a la Iglesia Necesitada saben que está haciendo hincapié, está martilleando, está intentando sensibilizar sobre este derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 18, la defensa de la libertad religiosa. Y por eso saben que esta fundación ha presentado recientemente el informe sobre la libertad religiosa en el mundo y que estamos presentando en distintas ciudades en toda España. Saben que más del 60% de los países no se respeta la libertad religiosa. Es una de las consecuencias de este informe que, como decimos, lo estamos presentando por toda España. Atención, el próximo 20 de marzo se presenta en Logroño, el 21 en Zaragoza y el 22 en Pamplona y en la ciudad de Sevilla. Si quieren más información sobre la localización de estos eventos y la hora en la que se presentan, consulten en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada por si quieren todos ustedes acudir. Informe de libertad religiosa en el mundo. No se lo pierdan, se lo aconsejo de verdad encarecidamente. Pero bueno, en el programa de hoy queremos recordar un importante hecho que estamos celebrando esta semana y que ocurrió hace 23 años, cuando 7 monjes trapenses fueron asesinados en Argelia. Son los llamados mártires de Tibirine, que fueron beatificados, como todos ustedes se acuerdan, el pasado mes de diciembre por el Papa Francisco y cuya vida se llevó a cabo en la película que hemos comentado aquí muchas veces, de Dioses y de Hombres. En este momento vamos a recordar su vida y nos conectamos ni más ni menos que con Argelia, directamente con José María Cantal Rivas, padre blanco, que vive allí pues desde hace ya muchísimos años. Muy buenos días, José María. Cuéntanos cuál es el principal legado de estos monjes trapenses de Tibirine que tanto seguimos aquí. Yo creo que el primer fruto ha sido el que la gente descubra que ha habido una serie de cristianos en Argelia que, por amor a Argelia y a sus habitantes, casi todos musulmanes, quisieron quedarse en el país acompañando los momentos de sufrimiento que vivió este país en los años 90. Entonces, es descubrir un cristianismo solidario de su país, solidario de sus sufrimientos, de sus luchas, y eso hace que haya habido una especie de mayor curiosidad por el cristianismo. Por ejemplo, las beatificaciones fueron el 8 de diciembre. Este año, como nunca, hemos tenido más gente, musulmanes, en la misa del Gallo, la misa de Nochebuena, y muchas cadenas de televisión que antes no se interesaban por nosotros. Creo que ese ha sido el primer fruto, un cristianismo solidario del país y del que merece la pena interesarse.
Pues qué buenas noticias, que cada vez este cristianismo pueda expresarse libremente e incluso los musulmanes se interesen por él. José María, ¿qué recuerdos entonces tienen estos argelinos de estos religiosos que prefirieron morir a abandonar el pueblo de Argelia? Entre los 19 beatificados hay 4 compañeros padres blancos que murieron juntos en las montañas de la Kabilia, en Tizi Ouzou, y lo que yo destacaría de ellos es lo que la gente habla, puesto que yo solo conocía a Cristian, al más joven, que era 2 años mayor que yo. Lo que la gente destaca de ellos era su cercanía, el que tenían tiempo para escuchar a todos, que no había pena que les pareciera pequeña o insignificante, la energía y la creatividad que desplegaban para estar atentos a todos. Uno se hizo escribano público para arreglarle las pensiones a la gente, otro estaba siempre atento a la formación de los jóvenes, que no delinquieran, que no se hicieran pequeños delincuentes, yendo a casa para pedirle a los padres permiso para escolarizar a las hijas. Otro, en plena época de terrorismo, empezó a reunir libros para una biblioteca para la juventud, porque creía en el futuro del país. Y esta gente, estos 4 compañeros que vivían, digamos, discretamente, pues fue la muerte lo que los hizo famosos, cuando en realidad la muerte ellos no la escogieron, fue la vida, el estilo de vida que escogieron, porque los padres blancos tenemos un carisma especial para el mundo musulmán. Fue esta vida que escogieron la que es inspiradora y la que a tanta gente ayudó. Yo me quedo con eso, de mis 4 compañeros. Usted y todos nosotros, estos mártires de este siglo XX, que ya conocemos sus nombres, sus apellidos, su cara, su rostro, y que ni más ni menos están siendo pues una guía para todos nosotros. Muchísimas gracias, José María, Padre Blanco, un precioso recuerdo de estos mártires recientemente beatificados. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, yo quiero darle las gracias una vez más porque me han dado la oportunidad de estar a través de la técnica con todos ustedes, y les agradezco el que piensen en nosotros, el que no nos olviden, porque no queremos ser olvidados. Nosotros estamos aquí misioneros como parte de la fe que ustedes tienen. No es una cosa personal, privada, sino que tenemos la misma fe. Y si alguno lo pasa mal es porque tenemos nosotros la misma fe que ustedes. Gracias por no olvidarnos y gracias a Raquel y a todo el equipo por pensar en nosotros y a todos ustedes por rezar por nosotros. Claro que sí, José María, estamos unidos, somos la misma familia. Bueno, les presentamos a continuación algo más de la vida de estos monjes trapenses que murieron ahora hace 23 años perdonando a quienes les asesinaron. Durante la década de los 90, Argelia se vio envuelta en una guerra civil. Las revueltas afectaron a los extranjeros que vivían en el país y de manera especial a los religiosos y misioneros que representaban una comunidad minoritaria. ¿Y qué hacemos si vienen al monasterio? ¿Nos dejamos matar? A pesar de las amenazas, muchos decidieron permanecer en el país, como los monjes trapenses del monasterio de Tibirene. Eligieron quedarse para seguir ayudando a la población local, con la que tenían un fuerte vínculo. Porque el pueblo ha crecido con el monasterio. ¿Por qué quieren marcharse? Consciente del grave peligro que corrían, el superior del monasterio, Christian de Cherch, escribía en su testamento que perdonaba de todo corazón a su asesino, a quien llamaba incluso amigo del último instante. La noche del 26 de marzo de 1996, 7 de los 9 monjes trapenses fueron secuestrados por un grupo de terroristas. A pesar de las negociaciones para ser intercambiados por prisioneros, fueron decapitados. Nunca se encontraron sus cuerpos, tan solo sus cabezas. Estas no me asustan y el ejército menos. Bueno, una pequeñísima pausa ahora y seguimos en este programa en Perseguidos pero no olvidados. Atención, vamos a hablar de Egipto, ni más ni menos, con la hermana comboniana Expedita Pérez. Les esperamos en unos segunditos.